Buenos días, soy Javier Muriel, investigador del Grupo de Neurofarmacología Aplicada al Dolor, de ISABIAL, y coautor del estudio, del presente estudio que fue financiado por el CIES en la convocatoria de 2016. Es muy probable que muchos de los asistentes conozcáis casos de dolor crónico postquirúrgico, aquel que persiste durante al menos 3 meses o que regresa después de una cirugía en ausencia de otras posibles etiologías. Y es que su prevalencia, dependiendo de la intervención, puede variar entre 5 y 65%. En la estratificación del riesgo a desarrollar dolor crónico postquirúrgico podría facilitar el diseño de estrategias de prevención. Con la intención de desarrollar un modelo con capacidad predictiva, se desarrolló el estudio GENDOL-CAR en 2009, que incluyó a 2.929 pacientes de 23 centros nacionales, que fueron a ser sometidos a 4 de las cirugías más prevalentes en nuestro medio, como son la reparación de hernia inguinal, histerectomía vaginal y abdominal o las toracotomías. Del análisis se extrajo que hasta 6 variables prequirúrgicas tenían capacidad predictiva: el tipo de cirugía, la edad del sujeto, el estado físico y salud mental y el dolor previo en la zona de la cirugía o en otras partes del cuerpo. El modelo presentó una discriminación del 73% de predecir los pacientes que iban a desarrollar este dolor. Para la implantación en la práctica clínica de estos modelos de riesgo o de predicción, es necesario que sean validados en nuevas cohortes de pacientes. Así, el objetivo principal fue evaluar la validez externa del modelo predictivo en pacientes que fueran a ser sometidos a estas intervenciones. Para ello, el doctor Antonio Montes, del Hospital del Mar de Barcelona, diseñó un estudio prospectivo observacional con la participación de 10 centros que previamente habían participado en el estudio de desarrollo del modelo y 7 nuevos centros, lo que permitía evaluar la transportabilidad tanto temporal como geográfica del modelo de predicción. Así pues, en el 2016 se aprobó el estudio por el Comité Ético de Investigación y se propuso la inclusión de 1.039 pacientes distribuidos entre los diferentes tipos de cirugía. Unos criterios de inclusión incluían menores de 18 años que hubieran tenido una reoperación debido a complicaciones quirúrgicas, desórdenes psicológicos relevantes o una historia de trasplante. Desde la unidad del dolor de nuestro hospital se llevó a cabo la recogida de los datos prequirúrgicos mediante cuestionarios clínicos como el SF-12 para el caso de la salud general y mental, la escala verbal numérica para evaluar la intensidad de dolor y la historia clínica y farmacológica del paciente. Asimismo, la duración, posibles complicaciones u uso de opioides durante la cirugía. A los 3 meses se realizaba un contacto telefónico para comprobar si el paciente si tenía presencia de dolor crónico postquirúrgico, y en caso de que se sospechase de él, el paciente acudía a los 4 meses para confirmar el diagnóstico clínicamente a la unidad, siendo esta la variable resultado. En cuanto al plan estadístico, en base al modelo lineal generado del anterior estudio y teniendo en cuenta el coeficiente de cada predictor, se evaluó el riesgo, se calculó el riesgo de cada individuo y se evaluó el modelo mediante el análisis de discriminación, calibración y utilidad clínica. De todos los pacientes reclutados se produjo la pérdida de seguimiento de un 11%, incluyendo finalmente 1.088 pacientes, de los cuales el 21% presentó dolor crónico postquirúrgico, variando entre los distintos tipos de cirugía. La capacidad del modelo para discriminar entre pacientes que desarrollarían y que no desarrollarían el dolor crónico fue casi idéntico en la población total y en los distintos grupos poblacionales. La calibración igualmente fue buena y las frecuencias esperadas y observadas no variaron entre los distintos subgrupos del estudio. Y en cuanto a las medidas de utilidad clínica, se obtuvo una sensibilidad del modelo del 59%, una especificidad del 68% y unos valores predictivos positivos y negativos del 33 y 87% respectivamente, sin que se observasen diferencias entre los centros participantes. En la dirección en la que apuntan estos resultados, y que es lo que me gustaría que os llevarais, es que el modelo de riesgo basado en 6 variables prequirúrgicas fue capaz de identificar el 69% de los casos, que no se ve justamente, que se confirmó la transportabilidad tanto temporal como geográfica de este modelo y que en cuanto a su uso en la utilidad clínica se estableció una puntuación de corte 0,20 a partir del cual se podría valorar el riesgo del paciente y por lo tanto estrechar la vigilancia o aplicación de posibles medidas preventivas.
El artículo fue publicado este mismo mes en la revista Pain del primer cuartil y por parte de nuestro centro incluye la firma de la doctora Ana Peiró, del doctor César Margarit y mía. Y por último quería agradecer el trabajo de mis compañeros de la unidad del dolor, del grupo de investigación, en especial en este trabajo a Jordi Barrachina, y os dejo mi contacto por cualquier comentario que quisierais hacerme llegar.